Bueno, buenos días a todos. Gracias por conectarse, por continuar. Estamos en los primeros versículos de Primera de Corintios y recordando rápido lo que estudiamos en Hechos 18 es todo el contexto histórico de cómo Pablo llegó a la ciudad en su segundo viaje misionero, que fue el último punto ya antes de regresar vía Éfeso y después a Jerusalén. Pero antes de regresar de Corinto, vimos en el texto que Pablo se quedó ahí año y medio. Es aparentemente la segunda ciudad donde se quedó más largo tiempo. La otra es Éfeso, al parecer se quedó poco más de 2 años en Éfeso. Y en Corinto se quedó año y medio antes de salir. Y luego las características en general de Corinto era una sociedad perversa, moralmente mal, pues, ¿verdad? Por todas las circunstancias era una ciudad de paso, de tránsito, de comerciantes, de marineros, y ofreciendo toda clase de servicios a los viajeros. Cierta medida rica la ciudad por todo ese intercambio de bienes, de servicios. La gente necesitaba vender sus mercancías, comprar, era un punto de compra también. La gente necesitaba comer, dormir, toda clase de servicios, transporte, y eventualmente, como comentamos en aquel tiempo bíblico, el Istmo no tenía un canal propiamente, aunque en algunas ocasiones, algunas embarcaciones pequeñas, pues, eran transportadas por tierra, en ese estrecho que habíamos visto del sur a norte o norte a sur. Y eventualmente ya en el año 1800, creo que dijimos 96, algo así, ya se construyó formalmente un canal, ¿no? Un canal donde actualmente también pasan por ahí barcos. Y Pablo escribe su primera carta, unos meses después, en el año 54. Si Pablo llegó en el 50 o 51 a Corinto y estuvo ahí año y medio, 51, 51 y medio, 52, cerca del 53 se fue. Y después en el 54, unos meses después, es que escribe la carta. Pablo, hemos visto que no solamente era un predicador que fundaba iglesias por todos lados, y no solamente era su deseo predicar el evangelio tanto a los gentiles como a los judíos, también eso ya lo vimos, ¿no? Cuando estaba en la sinagoga, abría las escrituras y les hablaba con todo su contexto y antecedentes a los judíos, pero cuando predicaba en las calles a los gentiles o en las casas, hablaba acerca del Dios creador y no con el contexto histórico de los judíos. Pero la pasión de Pablo no solamente era predicar el evangelio, que es algo importante, sino era establecer una iglesia, establecer la iglesia o a los creyentes en la localidad o en la ciudad, y después ver por ellos. Vemos en muchas ocasiones que Pablo se preocupa por regresar a ver a los hermanos, a ver cómo están. Dice un texto que tiene un corazón como una nodriza, como una madre que cuida a sus niños o a los niños, hasta que los vea crecer, ¿no? Hasta que los vea ya Cristo formado en ellos. Y entonces esta parte de escribir o el escribir cartas era parte del corazón de Pablo para cuidar a los individuos, ¿verdad? Es un corazón de un pastor, cuidar a las personas, a los individuos, cómo están, cómo siguen, qué necesitan, cómo podemos ayudarles, con consejería, con doctrina, etcétera. Entonces, esta carta de los Corintios
a diferencia de otras como la de los romanos, que ahorita vamos a mencionar también y a irnos para allá un poquito. Corinto, más bien la primera carta a los Corintios no es una carta con doctrina, no abunda en doctrina. Romanos es una carta muy doctrinal, aparte de los saludos de todo el capítulo 16 que manda a saludar a todo mundo, pero todo el demás contenido de la carta a los romanos tiene doctrina acerca de la condenación, acerca de la justificación, de la identificación, de la santificación. Tiene doctrina importante acerca de la ley. Sí, los creyentes no estamos bajo la ley. Tiene doctrina acerca del Espíritu Santo. Tiene doctrina acerca de lo que le sucedió, lo que le sucede a los judíos, ¿sí? Es un paréntesis en el que los judíos o los israelitas son puestos en pausa para salvación, o ellos desecharon a Cristo, al Mesías, para que los gentiles pudieran conocer el evangelio, pero luego dice en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos que los judíos luego van a regresar a ser salvos. Entonces, todas estas cosas son como puntualmente doctrina en la carta de Romanos, ¿verdad? En la carta de Corinto, a los Corintios, no tiene doctrina, no tiene abundante doctrina súper relevante. Sí tiene cosas bien interesantes, o sea, no quiere decir que sea una carta menor, pero la doctrina que Pablo les enseñó a los Corintios, se las enseñó en ese año y medio que estuvo con ellos, ¿sí? A los romanos, Pablo nunca los había visitado y por eso les escribe, y Pablo también menciona que él no quiere construir sobre o edificar sobre fundamento ajeno, ¿sí? No quiere asumir que los romanos saben algo o conocen algo, no sabe algunas cosas de qué han aprendido, cómo lo han aprendido o de quién. Y entonces Pablo a los romanos, que nunca ha visto, les enseña desde el principio todo el evangelio, ¿no? De tanto para salvación como para crecimiento. Y creo que por esa razón la primera carta a los Corintios no está llena de doctrina, porque la doctrina ya se las enseñó en ese año y medio que Pablo estuvo con ellos, ¿verdad? Vamos a ver, ¿alguien quiere leer Primera de Corintios 1 del 1 al 3? Por favor, Primera de Corintios 1 del 1 al 3. Alguien que lo tenga para todos, por favor. Lo leo, Rafa. Adelante, Marcos, sí. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ajá. Esto es como que típico, gracias Marcos, de las cartas. Primero, identificarse quién está escribiendo, o de las cartas de Pablo, quién está escribiendo, a quién está dirigida y un saludo. Pero las tres cosas, los tres elementos de estos versículos, lo mismo leemos en Efesios y en otras cartas, se identifica, en este caso igual como apóstol, para hablar de su autoridad, y luego quiénes son los destinatarios, y luego un saludo como este de gracia y paz. Estas tres aspectos o tres partes de la introducción o de la salutación, como dice algunas Biblias, no son menores. La primera parte mencionamos la semana pasada que Pablo, por lo que va a decir, no sé qué pasa aquí con el teléfono, perdón.
Ya es que llamaron aquí, ya contestaron arriba. Perdón, decía que por lo que va a decir Pablo, recuerda o menciona a los corintios su autoridad como apóstol. Mencionábamos la semana pasada que hoy el término apóstol se usa equivocadamente en muchas iglesias, en muchas ocasiones autonombrándose las personas apóstol, buscando tener algo de más autoridad o algo más especial que los demás delante de la iglesia, pero tristemente estas cosas sirven para tener autoridad o tratar de tener autoridad, control, también como para sentirse o saberse mayor o ungido o especial delante de los creyentes, pero realmente mencionábamos que el término apóstol en este sentido que lo está mencionando Pablo, solamente hay 12, él es uno de ellos, es el último. Son personas que cuando murieron dejaron de existir los apóstoles, ¿verdad? Son personas que fueron testigos de la vida, ministerio, muerte, resurrección de Jesucristo. Y Pablo es llamado, por último, dice, soy el menor de los apóstoles porque fui como un abortivo, pero es contado entre los apóstoles porque Jesucristo mismo le habló, estuvo con él, se presentó delante de él y le dio una revelación especial también de las verdades que ahora conocemos como verdades para la iglesia. Entonces Pablo se presenta en ese sentido como apóstol, como uno de los 12. Y después de ellos, una vez que murieron los 12 apóstoles, Dios tiene un modelo bíblico para el liderazgo en las iglesias, que es a través de ancianos y diáconos, ¿verdad? Entonces, hoy en día las personas que se dicen o se llaman apóstoles realmente están fallando el punto de la iglesia es un cuerpo. La cabeza es Cristo y la iglesia es un cuerpo, miembros los unos de los otros. La segunda parte del versículo 2, esto me gusta mucho porque hablando de los destinatarios de la carta, vemos esta doble esfera que también hemos visto en el libro de Efesios. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Si ven, den una vuelta ahí en Efesios, por ejemplo, que también ya lo estudiamos. Efesios dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Entonces, vean eso, quizá pueden subrayar las dos palabras en, que son estas esferas en las que está el creyente, es en Cristo y en Éfeso, ¿verdad? En este caso están la iglesia, los que le está escribiendo Pablo están en Corinto, pero al mismo tiempo están en Cristo. Mencionaba yo que son como estas dos esferas, una esfera física o terrenal o geográfica, donde pisamos la tierra y estamos ubicados en un lugar. Pero la otra esfera es nuestra posición en Cristo, es la esfera espiritual o donde nos encontramos como ciudadanos del cielo, donde Dios nos ha puesto en lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, así es como vivimos los creyentes, ¿verdad? Y Pablo no es una salutación menor o superficial, sino justamente es parte de esa doctrina que ya les enseñó, de que así como están físicamente en Corinto, con todas estas circunstancias geográficas, comerciales o de actividad según cada ciudad, la circunstancia
moral o de idolatría, ¿verdad? O la vida cultural, la sociedad como está en Corinto. Bueno, ahí el creyente o los creyentes de Corinto también están en Cristo, ¿verdad? Están en esas dos esferas, física y espiritual. Y cada uno de nosotros está de la misma manera, físicamente estamos en cierto ambiente, cierta circunstancia física que nos altera, que nos influencia, que nos, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, las presiones, la economía, todo eso, la política, todas son factores externos en los que estamos viviendo, pero en esa circunstancia, el creyente está firmemente puesto en Cristo. En Efesios habíamos visto que en capítulo 2, una frase que alguien dijo alguna vez, que es el creyente es la persona que tiene las piernas más largas. Y él hablaba acerca de Efesios y decía, estamos sentados juntamente con Cristo, ¿verdad? De Efesios 2, pero al mismo tiempo andando en esta tierra, ¿verdad? Entonces, es una referencia a estas dos esferas, que estamos en Cristo y al mismo tiempo en este mundo con los afanes. Y la otra parte, ¿alguien quiere leer, por ejemplo, en el capítulo 20 de Hechos? Hechos 20. Yo puedo leer. ¿Alguien lea? Sí. Alguien lea, Lupita, el 20. Hechos 20, ¿qué versículo? Puedes leer del 24 al 28. 24 al 28. Solamente déjame dar el contexto, que es terminando su tercer viaje misionero, Pablo, ya no le da tiempo para llegar a Éfeso, que era el punto como que al que llegaba antes de partir a Jerusalén. Al parecer ya tiene prisa para llegar a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Quiere llegar, pues entonces no tiene tiempo de meterse a tierra hasta Éfeso. Y entonces el punto donde puede detenerse es una ciudad que se llama Mileto. Y anticipadamente manda llamar a los ancianos, a los líderes de las iglesias alrededor, incluida Éfeso, para que vengan a Mileto. Entonces ahí en Mileto hacen una reunión para que Pablo se despida. Él sabe que ya no va a volver a verlos, y les dice estas palabras. Si quieres, Lupita, leerlo, por favor. ¿Del 24 al cuál? Al 28. Al 28, ok. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os declaro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Wow. Sí, este mensaje de despedida de Pablo con todos los hermanos varones, ancianos o pastores, obispos, en este caso menciona, de las iglesias ahí cercanas, es muy emotivo, es muy, ¿cómo se llama? Sí, muy emotivo, genera un sentimiento muy especial, porque Pablo les dice que quiere terminar su carrera con gozo, y dice que el ministerio que recibió del Señor Jesucristo es para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Es interesante cómo le llama
al Evangelio, a las buenas noticias. Y aquí puedo pensar en todo el contenido del libro de Romanos, ¿verdad? El Evangelio de la gracia de Dios. De hecho, el título de Romanos habíamos dicho que era el Evangelio de Dios, pero bien pudiera ser más completo, como aquí lo dice Pablo, el Evangelio de la gracia de Dios. Son las buenas noticias para nacer y las buenas noticias para crecer después de haber escuchado el Evangelio. Y todo está fundamentado en la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, no lo que yo puedo hacer por Dios. Y luego en el 27 está otra referencia a la parte doctrinal. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esto también me gusta porque si Pablo pudo estar año y medio con los corintios, les decía que no fue por vacaciones, ¿no? No fue como para retirarse del alboroto de los viajes o de tomarse un año sabático o no estar en Jerusalén, etcétera, sino fue justamente para enseñarles doctrina. En ese año y medio que Pablo estuvo ahí, fue para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios y para anunciar todo el consejo de Dios. Entonces, por eso es que creo que la carta a los Corintios no está llena de doctrina, porque la doctrina ya se las enseñó durante año y medio. ¿Sí me explico? Y luego, en el versículo 28, haciendo mención que Dios es el que establece a los obispos, que es la misma palabra o es el mismo concepto de ancianos. Ancianos es en el lenguaje de los judíos y obispos es en el lenguaje de los gentiles, pero es el mismo mensaje a los líderes o a los que cuidan a la iglesia, al liderazgo múltiple de la iglesia. Aquí les llama obispos. Su función es apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Cuando Pablo le está escribiendo a los corintios, Pablo se dirige a la iglesia no por la calidad de los individuos o la conducta de los individuos, ¿sí? No le escribe a pseudo cristianos o cristianitos a ver si son lo que dicen ser, a ver si viven como dicen. Sí, no usa este tipo de palabras o referencias como de menosprecio, como dejar entrever si realmente son tan valientes para vivir como dicen que son, ¿verdad? Como creyentes. Sino cuando Pablo escribe este versículo 2, Pablo tiene en mente que le está escribiendo a la iglesia de Dios por la cual Jesucristo dio su sangre y esa iglesia merece su respeto, ¿verdad? Pablo les escribe a los creyentes con el mayor respeto porque es por lo único, la iglesia es lo único por lo que el Señor Jesucristo derramó su sangre. ¿Sí? Si hay algo valioso para Jesucristo, es su iglesia. Yo creo que podemos aprender de esto también cuando hay una iglesia pequeña o en crecimiento, o una iglesia donde hay variedad de problemas también, como aquí, como en Corinto. Pablo ya sabe lo que les va a escribir, ¿no? Ya tiene en mente los problemas que tiene la iglesia de Corinto, que habíamos dicho y lo vamos a ir viendo. Tenían divisiones, tenían contiendas,
no se esperaban para comer, había un problema de inmoralidad y nadie hacía nada. Sí, había diversos problemas, pero Pablo no ve a los corintios según la medida de sus problemas. Habíamos dicho que Jesucristo le apareció a Pablo y le dijo, tú predica, no tengas miedo porque aquí tengo mucho pueblo. Entonces, no sabemos si para cuando Pablo escribió la carta o durante el año y medio que Pablo estuvo ahí con ellos, la iglesia era numerosa. No lo sabemos, posiblemente sí, posiblemente era una iglesia no pequeña. Y de ahí también se presta, también vamos a hablar de eso, de que las iglesias no son necesariamente homogéneas, ¿sí? De hecho, podemos mencionarlo de una vez un poco porque imagínense una iglesia como la de Filipo, ¿verdad? Si se acuerdan un poco de lo que hemos comentado de Filipenses, que Pablo llega a Filipo y no hay judíos, o por lo menos no hay suficientes judíos como para que tengan una sinagoga, ¿verdad? No encuentra varones judíos con los cuales acercarse y con los cuales hablarles acerca de las escrituras del Antiguo Testamento para llevarlos a Cristo, ¿verdad? No encuentra judíos. Y lo que encuentra son unas hermanas o unas mujeres que se van cerca del río para orar, ¿verdad? Y al parecer una de ellas era una hermana comerciante, posiblemente de cierto estatus o de cierta, ¿cómo se llama? Nivel económico, socioeconómico alto quizá, por la venta de las telas, de la púrpura, que eran telas que usaban los romanos. Y entonces, en esa ocasión en Filipo, a Pablo lo meten a la cárcel y ahí en la cárcel sucede este terremoto, este temblor o terremoto, y el carcelero se va a suicidar porque piensa que los presos se le van a escapar y le pregunta qué tengo que hacer para ser salvo. Cree y tu familia será salva. Entonces, luego el carcelero recibe a Pablo y a Silas en su casa y de pronto en pocos días o en poco tiempo tenemos dos perfiles o dos familias que no son homogéneas, pero que ahora ya son parte de la iglesia o son iglesia. ¿Sí me explico? Sí, quizá Lidia, que quería invitar a Pablo a quedarse con ellos, y luego el carcelero, que pienso que por las circunstancias en las que vive un carcelero no es el trabajo ideal o no es el trabajo que todos anhelan tener, ¿no? No es el trabajo perfecto que alguien anhelaría tener, pero bueno, mucho sufrimiento, estar ahí con los presos, etcétera, ¿no? Y de pronto ya son parte de la iglesia y ahora se juntan, no sabemos dónde se reunían para estudiar o para alabar al Señor o para aprender o leer las cartas, etcétera. Y en Corinto, quizá la diversidad también en ese sentido de creyentes o de personas que escuchan el Evangelio y ahora están juntos en un salón leyendo la carta de Pablo o reuniéndose para adorar al Señor, ¿verdad? Para estudiar, para aprender, para hacer iglesia. Entonces, no es una iglesia homogénea, es decir, puede haber habido un judío como el que se convirtió también, ¿verdad? Principal de la sinagoga y llega a la reunión, por ejemplo, con su vestimenta, su vestimenta tradicional de judío, ¿no? Llega a la reunión de los creyentes y a lo mejor sugiriendo, oigan, ¿por qué no nos reunimos los sábados? Porque ese es
es el día de reunión, ¿no? Como lo acostumbrábamos con los judíos. Y de pronto también a lo mejor alguna prostituta que se convierte a Cristo por la predicación del evangelio, o algún comerciante, o algún hombre adinerado, no sé, o sea, personas de todo tipo, de diversas actividades, y ahora están reunidas en un salón, cada quien con sus antecedentes, con su forma de ver la vida, ¿verdad? Y ahora Pablo les escribe, pero Pablo no está midiendo la iglesia por su calidad individual o sus antecedentes, ¿verdad? O los problemas que tienen, sino les está escribiendo como la iglesia de Dios, por la cual Jesucristo dio su sangre. Y ese es el respeto que Pablo tiene por aquello que es la esposa de Cristo, y porque en Cristo dio su sangre, ¿no? Bueno, aquí podemos hacer una pausa. Si tienen alguna observación, pregunta, algún comentario, ¿qué piensan hasta aquí? Rafa. Sí, Víctor, adelante. Gracias. Oye, habías comentado que no les había enseñado en la carta mucha doctrina porque parecía ser que se la hubiera enseñado en el año y medio que estuvo previamente ahí. ¿Ese es el punto que comentabas en un principio? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque Pablo les recuerda algunas cosas. Ahorita vamos a ver del versículo 4 en adelante, pero no está lleno de afirmaciones doctrinales como sí lo está Romanos. Y entonces la conclusión puede ser esa, que los corintios ya sabían estas cosas de doctrina, ya sabían las verdades del libro de Romanos. Ok. Gracias, Rafa. Sí, de nada. Yo quiero comentar que yo creo que sí tiene doctrina, no para salvación, pero sí, o sea, para justificación, pero sí de santificación, ¿no? O sea, entendiendo doctrina como enseñanza, porque, o sea, hay una, o sea, ve las circunstancias de, o sea, si hemos leído la carta de Primero a los Corintios, muchas veces decimos, no, es que vivían pésimo, pues, o sea, no, ni cristianos eran, pues, por la forma en que vivían, ¿no? O sea, no daban frutos y traían broncas y todo eso. Y entonces ahí es donde veo que, como dices, les escribe a los santos, a los santificados, pues, a la iglesia. Y luego sí tiene creo que sí tiene mucha doctrina, pero no para justificación, sino para santificación. Sí, ahí esa parte va a ser bien interesante, porque podríamos contestar a la pregunta, si la iglesia tiene todos estos problemas, ¿qué es lo que hace Pablo para ayudarles a solucionarlos? ¿Verdad? Ese es el contenido de la carta. ¿Cómo es que Pablo les ayuda a solucionar los problemas? ¿Y cómo los trata? ¿Verdad? Esta parte de ir viendo cómo Pablo les ayuda a los creyentes para solucionar los problemas es muy interesante, porque ¿cómo se llama? No los regaña en ese sentido como inútiles o pseudo cristianos, o se van a ir al infierno, van a perder la salvación, con menosprecio, sino la forma en que los creyentes de Corinto van a cambiar o van a mejorar su conducta, ¿verdad? O van a tener una conducta piadosa. El fundamento de esa conducta piadosa está en la doctrina. Y eso mismo va a suceder en nuestra iglesia y en todas las iglesias. ¿Sí? Las iglesias siempre van a tener problemas. Siempre va a haber algún conflicto de algún tipo. Siempre. Y entre más grande la iglesia, obvio, más probabilidad o posibilidad
de diferencias o de problemas. Y entonces, ¿cómo los pastores van a guiar a su rebaño o al rebaño o a la iglesia, a las iglesias, a que tengan conducta piadosa, esta parte de la santificación? Y siempre la respuesta tendría que ser con base en la doctrina. ¿Sí? Si los creyentes no conocemos teología, no conocemos doctrina, lo que somos en Cristo, lo que tenemos por la gracia de Dios, no vamos a poder andar como creyentes. Lo de Efesios que ya vimos, primero Pablo les recuerda capítulo 1, 2 y 3, lo que son en Cristo, y luego 3, 4 y 5, perdón, 4, 5 y 6, anden de acuerdo a lo que son. Entonces, esta parte de ver cómo Pablo les habla para solucionar los problemas es muy interesante. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna observación? Bueno, entonces continuamos. Pablo les escribe en el versículo 2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo. En Cristo es su nueva posición. Y dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Él sabe que los corintios son parte de la iglesia universal. En cualquier lugar donde se predica el evangelio, también hay iglesia de la cual somos parte. Y cuando estudiamos Romanos, hablábamos que Romanos podemos dividirlo en dos partes o en tres partes. Podemos hasta en 5, pero por ejemplo, la carta a los Romanos, que es la explicación o la exposición del evangelio de la gracia de Dios, comienza diciendo, el hombre tiene un gran problema. Sí, bueno, déjeme irme un poquito más para atrás. Pablo, cuando escribe Romanos, les dice, yo fui apartado para el evangelio, sirvo en el evangelio con mi espíritu, estoy listo para enseñarles el evangelio y no me avergüenzo del evangelio. Y luego lo escribe, y el evangelio comienza con las malas noticias. ¿Sí? La ira de Dios está contra toda impiedad del ser humano. Primero, en el versículo 1:18 en adelante, las malas noticias es, el hombre está perdido sin Dios, o el hombre alejó a Dios de su vida y tiene su mente reprobada, corazón entenebrecido, pasiones vergonzosas, y está atestado de idolatría, fornicación, inmundicia, desobediencia, todo lo que la naturaleza de Adán puede o sabe hacer o es capaz de hacer, ¿no? Tiene toda la capacidad de hacer. Entonces, a partir de eso, a esa parte de las malas noticias, también se le conoce como la condenación. La ira de Dios está sobre el ser humano. Pero luego viene la parte de la justificación. ¿Cómo es que esta persona sin Dios puede ser justificado? O primero es como si preguntara, ¿puede ser justificado? Sí. ¿Cómo? ¿Por sus obras? No, sino por Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Y de ahí ves capítulo 2, 3 y 4. Por la fe en Jesucristo tenemos paz con Dios. Y luego en el 5:1 dice el 1, tenemos paz con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos la justificación por fe. Y luego a partir del capítulo 6 están las verdades de identificación, ¿verdad? Lo que hemos estudiado es no solamente la justificación es Él murió por mí, sino ahora la identificación es yo morí con Él y tengo una nueva naturaleza.
no estoy bajo la ley, tengo al Espíritu Santo, puedo vivir con el dominio o el control del Espíritu Santo. Y luego a partir del capítulo 9, 10 y 11, les digo que es como una especie de paréntesis que habla de los israelitas, pero después del capítulo 12 al final es lo que conocemos como la santificación. Es ese proceso durante el cual el creyente está creciendo con fundamento en la identificación en que yo morí con Cristo. Es que el Espíritu tiene control, puedo depender del Espíritu y ahora el Espíritu da su fruto en mi vida, con paz, con humildad, con amor, con sometimiento a las autoridades, etcétera, todo lo que menciona esa conducta. Entonces, a los corintios conocían la condenación o que estaban condenados sin Cristo, conocían la justificación, ahorita también Pablo da testimonio de eso. Yo creo que conocían las verdades de identificación porque Pablo no hubiese desperdiciado año y medio con los corintios sin hablarles de la verdad de identificación, porque la encontramos en las cartas de Pablo por todos lados. Pero ahora los corintios, su conducta no era de acuerdo a lo que eran, ¿sí? Eran llamados a ser santos, ya estaban santificados en posición en Cristo, pero ahora los corintios no estaban descansando en lo que eran, no estaban confiando, no estaban considerando lo que eran en Cristo. Y de pronto, quizás sin darse cuenta, estaban llenos de problemas por el egoísmo, por la carnalidad, estaban dominados por la carne, o como Pablo dice en Romanos 8, por el mal que mora en mí, estaba dominando. Y ese es el problema de los corintios. Y luego en el versículo 3, dice 1 Corintios 1:3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es sobresaliente también porque les digo que no solamente es un saludo de labios hacia afuera o de la pluma hacia el papel, ¿no? No es un saludo superficial de gracia y paz a vosotros, sino verdaderamente de parte de Dios. Estos corintios tenían la gracia de Dios y tenían paz para con Dios. Vean ahí, por ejemplo, Romanos, alguien lea Romanos 4. ¿No es cierto? Es Romanos 5. Alguien lea Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gracias. Vean cómo en Romanos 5, 1 y 2 que leyó Mario, están estas dos cosas de la salutación de Pablo a los corintios. Está la gracia y la paz. ¿Sí? Gracia y paz. Pueden ahí subrayarlo y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esta es una gran diferencia en nuestra posición y en nuestra relación con Dios. En el 1:18 de Romanos, habíamos visto que la ira de Dios está sobre toda impiedad, ¿verdad? Esa es la posición sin Cristo bajo la ira de Dios. Las personas no se van al infierno, no se van al infierno por algún pecado que hagan,
por más malo que sea, no es por un pecado o 2 o 3 o 10 o muchos, no es por la cantidad de pecados que las personas hayan hecho, ¿sí? Y luego la decisión o la disyuntiva de a dónde te vas, al cielo y al infierno, no está al final de nuestra vida, ¿sí? No es que al morir se decide o Dios decide a dónde te vas, ¿sí? De acuerdo a lo que has hecho en tu vida. No es un corte de caja al final de tu vida que diga, a ver, ¿cómo estuviste en tu vida? Bien, mal, hacemos el balance y sales aprobado, o pasaste de panzazo, o pasaste muy bien. Sí, realmente no es así. Lo que es la salvación o el nuevo nacimiento o la salvación es un rescate de lo que somos en Adán, ¿sí? Tan solo por haber nacido a la familia de Adán, ya estamos perdidos, ya estamos bajo la ira de Dios. Quizá hay una gracia en particular a los bebés, a los niños. Esto también es un tema interesante de doctrina, pero lo que nos separa de Dios no son nuestras acciones, nuestros pecados, sino es que nacemos pecadores, y eso es lo que nos separa eternamente de Dios. Y la salvación de nuestras almas es ese rescate de sacarnos de Adán y ponernos en Cristo, ¿verdad? Y en ese rescate salimos de la ira de Dios y Dios nos pone en paz con Él. En el 5.1, vean cómo en el 1.18 dice, la ira de Dios está sobre toda impiedad, pero ahora que eres justificado, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esa paz para con Dios, nada no las puede quitar. Esa paz con Dios, nada ni nadie nos las puede quitar. Es una paz que Dios tiene para con nosotros. Ya no estamos bajo la ira de Dios, sino ahora estamos en paz con Dios por la obra de Jesucristo. Y luego en el versículo 5.2 de Romanos, dice, por quién, o sea, por Jesucristo, por Él, tenemos entrada por la fe también a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Sí? Entonces vean cómo la paz y la gracia es en donde estamos firmes. Y por eso Pablo les dice a los corintios, a pesar de su conducta, que va a ir exponiendo durante la carta, pero dice, de parte de Dios, ustedes tienen gracia y paz, y en esa gracia y paz están firmes, ¿sí? La conducta o su conducta en incredulidad o en carnalidad no los saca de su posición en Cristo, ¿sí? ¿Aquí tienen alguna pregunta o alguna observación? ¿Qué piensan? ¿Algún comentario? Bueno, pues yo la verdad, nunca había comprendido tan bien, a pesar de que pues he leído muchas veces mi Biblia, y cuando estás hablando de un tema, más o menos también sé qué capítulo, o sea, qué libro. Ahora la comprensión está llegando a mi vida y estoy muy contenta. Gracias. Gracias a Dios, Lupita. Justamente a veces los creyentes nos vemos a nosotros mismos y realmente nuestra conducta no es la deseable o la mejor que nosotros quisiéramos, y a lo mejor luchamos contra ciertas cosas, pero la seguridad que tenemos en Cristo, por la obra de Cristo y por lo que Dios aceptó en Cristo, es que nosotros estamos con Él y nosotros somos aceptos en Cristo. No somos aceptos porque soy mejor cristiano o porque hago ciertas cosas mejor o me abstengo de hacer ciertas cosas. Realmente
Eso es lo que Pablo les está afirmando, ¿sí? Les está diciendo a los corintios, en la cabeza de Pablo es, yo sé lo que les voy a escribir y tienen problemas serios y están faltando en muchas cosas, pero su posición, o sea, esa parte de conducta es porque no están creyendo, no están recordando en lo que son, no están considerando lo que son en Cristo. Y Pablo les dice, delante de Dios, ustedes son la iglesia de Dios, por la cual Jesucristo dio su sangre, lo cual Pablo respeta y les escribe con todo respeto y seriedad. Y aparte les dice, de parte de Dios ustedes tienen gracia y paz, ¿sí? Su conducta no ha hecho mella en lo que Dios piensa de ustedes, porque ustedes están en Cristo. Amén. ¿Algún otro comentario, alguna otra observación? Yo nada más, Rafa, comentar Sí, que Juanjo. esa revelación es maravillosa, ¿no? Y nos quita un peso de encima enorme porque, como dices, no es ese conteo al final de ver qué hiciste bien, qué hiciste mal, y pues que vives una vida, para el que no tiene ese conocimiento, vives una vida de tormento porque sabes que, pues que no has hecho bien, ¿no? No has hecho lo suficiente para poder ganar la salvación, ¿no? Pero cuando te das cuenta de que no depende de ti y que por medio de Jesucristo es que tienes esa libertad y tienes ese perdón y tienes ese acceso a sus promesas, pues la verdad es que es algo revelador, muy refrescante y muy, eh, pues nos aligera la vida completamente, ¿no? Nos hace tener otra perspectiva de la vida diferente, ir por la vida sin esa carga pues pesada que es el tratar de hacerlo por nosotros mismos. Sí, correcto. Gracias, Juanjo. Y es importante recordar esto. Pablo puntualmente les expone los problemas que tienen, ¿eh? O sea, no son problemas menores. Les puede dañar, ¿verdad? El pecado les puede dañar como iglesia, como individuos. Y Pablo en la carta les va a animar a tratar con esos asuntos bíblicamente y doctrinalmente, ¿sí? No está pasando por alto diciendo, bueno, como ya ustedes tienen paz y gracia de Dios, bueno, lo demás, ahí ver cómo lo arregla, ¿no? O es algo menor y no importa. No. O sea, sí importa, tienen graves problemas, pero justamente eso es lo que Pablo va a tratar, pero con el fundamento correcto, estando parados en esta doctrina o en esta posición que estamos en Cristo, parados ahí, es que el Espíritu Santo o la vida del Espíritu Santo en nosotros es que va a transformar nuestra conducta. Esa es la meta de Pablo, ¿verdad? Que sea, que anden de acuerdo a lo que son. ¿Alguien más? Héctor, ¿quieres comentar algo o alguien más? Sí. Creo que alguien. Adelante, Héctor. Buen día a todos. Bueno, yo no sé si pudieras abundar un poco más. Mencionaste hace un momento, un ratito más, dice, si los creyentes, es lo que yo anoté, no conocemos doctrina o teología, no podemos avanzar. No sé si puedes abundar un poquito más en ese punto. Sí, realmente la fe, cuando oramos o decimos, bueno, quiero crecer en la fe o quiero crecer espiritualmente, bueno, para poder crecer en la fe, necesito conocer los hechos de las Escrituras. En el estudio anterior de principios de crecimiento espiritual, el primer capítulo justamente era acerca de la fe y decía la fe escritural o la fe bíblica necesita un fundamento, necesita una verdad en donde estar parada. Y alguna vez puse un ejemplo de
había unos espectaculares por ahí en la calle que decía, Jesús, yo confío en ti, ¿verdad? Pero esa expresión me sonaba más como que, como si fuera un, ¿cómo se llama? El de la lámpara, ¿cómo se llama? Lámpara El Aladino. Aladino. Un mago de la lámpara, sí, que es, bueno, no estudié para el examen, pero Dios, yo confío en ti que me va a ir bien, yo, Diosito, yo compro el boleto de la lotería y Diosito, yo confío en ti, yo creo mucho en ti, ¿no? Como una, se me fue la palabra, pero, genio de la lámpara, dice Vivi. el genio de la lámpara, sí. Sí, Dios Lo no es dijo un Vivi. genio de la lámpara. Más bien, si el creyente no conoce versículos y textos específicos de lo que somos en Cristo, de lo que Dios ha hecho por nosotros, no va a tener fundamento la fe, ¿sí? Va a ser como que Dios, yo creo mucho en ti, pero pues como un genio, ¿no? Ojalá puedas hacer algo por mí porque estoy bien perdido. No lo ojalá conoce. me puedas ayudar. ¿Vale? No lo conoce. No lo conocemos. No conoce la palabra, Ajá, pero en el momento que el creyente estudia, lee, considera, como ahorita estamos haciendo, lo que somos en Cristo, entonces encontramos un fundamento, una verdad, y esa verdad se vuelve en el pilar de la fe, ¿verdad? Por eso digo que es importante conocer doctrina y teología, porque esas verdades van a sustentar nuestra fe y voy a crecer en fe, en conocer más a Dios y a descansar en Él. Y esa doctrina y fe es lo que va a transformar nuestra conducta. Va a ser una conducta piadosa, no porque yo quiero guardar los mandamientos, sino porque es la vida de Cristo en mí. Esa es la idea, Héctor. Sí, bien, sí, gracias. Bien. Bueno, creo que ya estamos llegando a la hora. Muchas gracias a todos. Si alguien quiere despedirnos, son 8:28. Ya me acordé de la palabra que era superstición. Si no conocemos verdades bíblicas en las cuales se sustenta nuestra fe, ¿sí? Dios se vuelve nada más como una superstición, algo como que espero que suceda, y la fe naufragia muy, muy rápido, pues en cualquier circunstancia, en cualquier cuestión contraria, la fe desaparece porque no tiene sustento. Bueno, ¿quién nos despide en una oración? ¿Algún voluntario? Voluntaria.